Muy buenas, nos da siempre tanta alegría reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el tema Vayetse en hebreo, que en castellano quiere decir y él salió. Y es que nos gusta dar el nombre de la porción en hebreo para que usted se vaya haciendo una idea de qué dice, qué significa y cómo es que desde tiempos muy antiguos esto se leía en las congregaciones de Jesús, en las congregaciones que se reunían, hablaban del Mesías, pero que también tenían esta lectura, y es lo que estamos tratando de combinar con estos estudios. Habiendo dicho esto, yo quiero pedirle que me acompañe para buscar la bendición de nuestro Creador y que Él tenga su bien iluminar tanto mis palabras como las conexiones que usted pueda hacer. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. La tomamos como el gran privilegio que es, Señor. Te damos gracias porque nos has puesto el privilegio de hacerlo y en esta hora lo haremos. Nos quitamos toda distracción de medio de nosotros para que podamos enfocarnos en lo que ella tiene para nosotros en esta ocasión. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a entrar en materia. Como siempre me gusta iniciar con un pequeño repaso y recordará usted que la semana pasada veíamos el tema Toldot, que han traducido generaciones, pero que más certeramente quiere decir los nacimientos o los partos, ¿verdad? Y veíamos que eso tiene un significado con la simiente. También vimos un poquito acerca de la oración de Isaac y cómo hay que hacerla con diligencia. Vimos en el tercer punto el componente mesiánico en la respuesta que Dios le dio a Rebeca. El tema o la porción de esta semana, Vayetse, comprende del capítulo 28, versículo 10, al capítulo 32, versículo 3. Y vamos a ver algunas características generales. Les recuerdo que no siempre vamos a comentar toda la porción porque nos gusta quedarnos por el lado un poquito más rápido, y así en futuros años, si es la voluntad de Dios y si Él lo permite, seguir ampliando y usted pueda llegar a tener una biblioteca de interpretación de la Escritura. Una cosa más antes de empezar, y es que este servidor de ustedes se encuentra en las premieres, ahí listo para atender alguna pregunta, duda o inquietud. Si usted lo está viendo en vivo, seguramente ahí estaré, y cualquier cosa que sepa que estoy para servirle. Muy bien, empezamos con el contenido o características generales de esta porción. Y como ya dijimos, lo primero es la salida de Jacob, Vayetse, y él salió, y el sueño de Jacob. Ya veremos un poquito más de eso porque de eso queremos hablar hoy. Los matrimonios de Jacob y cómo es que él trabajó por 14 años y luego ya su familia empezó a nacer y a crecer. Es el segundo gran tema de esta porción. El tercer gran tema tendría que ser como la fortuna de Jacob, es decir, cómo él amasó sus bienes materiales y las estrategias de Dios, la prosperidad que llegó a tener. Y por último, la salida de la casa de su suegro con rumbo a Canaán. Muy bien, vamos entonces a la lectura del versículo 10, el cual dice de la siguiente forma. Jacob, en hebreo Jacob, salió de Beer-seba y fue para Harán. Y esto es muy curioso porque Abraham salió de Harán y vino a Canaán, y ahora aquí está su nieto que va de vuelta a este lugar, y seguramente sus padres sabían esto, y hay una serie de factores. Ahora, este versículo 10 tiene una importancia
que debemos aprender a notar cuando somos un poquito minuciosos con la escritura. El versículo 5 ya había dicho que este hombre salió para Padán Aram, de la porción anterior. Capítulo 28, versículo 5 ya ha dicho que él salió. Por lo tanto, ¿por qué 5 versículos después tiene que repetirlo? Y la respuesta tiene que ver con los verbos que usan. En el versículo 5 usa el verbo yalaj, de donde pudimos también conectar hace algunas porciones el tema de lej lejaj o vete por ti, que quiere decir andar, quiere decir caminar, quiere decir desplazarse, irse. Esta palabra que se usa acá, este verbo, viene de la raíz yatzá. Y yatzá quiere decir salir, no tanto desplazarse, sino salir. Y lo que esto nos enseña es que cuando sus padres lo enviaron, ¿verdad? Cuando era hora de irse, él no solo salió físicamente del lugar, sino llevaba su ser integral, su mente, sus pensamientos, su conciencia, sus recuerdos. Él decidió que iba a salir con todo lo que él era, porque sabía que su vida se empezaría a desarrollar en otro lugar. Esto es muy difícil de hacer, especialmente para las personas que en algún momento, como ha sido el caso de ser servidor de ustedes, nos ha tocado salir de nuestra tierra y vivir en otro lugar. A veces estamos en el otro lugar, pero los recuerdos de donde somos, donde vivíamos, nos invaden y no logramos nosotros ponernos en la posición de tener éxito porque la melancolía o porque quisiéramos estar o recordamos o lo que sea. Pero un ingrediente para ser exitoso en las visiones de Dios es ser integrales y salir con todo el corazón a lo que Dios nos está llamando, porque el propósito de Dios nos está llevando ahora hacia donde vamos. Esto puede ser con un movimiento, por ejemplo, de casa, ¿verdad? Cuando alguien se cambia de casa, cuando alguien se cambia de país, de ciudad, e incluso puede llegarse a dar en el tema espiritual. Génesis 28:11, para seguir el tema, él ya salió, entonces sacó su corazón de Beerseba y ahora su corazón va a estar en Harán o Harán, como dice la escritura. Versículo 11. Llegó a cierto lugar, dice esta versión, y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en el lugar. Como este versículo nos traslada algunas cosas muy interesantes, voy a traducirlo literalmente para que podamos verlas, porque no mucho se logra apreciar con esta traducción. Dice en una traducción más literal, y se encontró o se topó, casi como cuando usted se topa con algo inadvertidamente, cuando usted se tropieza con algo, con el lugar, dice ahí. Se topó o se encontró con el lugar. Por eso es que han traducido cierto lugar en la otra traducción. Y dice que se detuvo allí, porque se ocultaba el sol. Y tomó de las piedras del lugar, no dice cuántas piedras, pero sí que tomó de las piedras del lugar y levantó su cabecera, dice la literalidad, y se acostó en el lugar. Entonces yo quisiera señalar que el hecho de que la palabra lugar, makom en hebreo, tenga artículo definido, no está hablando de cualquier lugar, sino está hablando de un lugar específico. Las personas que interpretaron esto de primero, quizás Moisés, cuando lo lea el pueblo de Israel, sabían a qué lugar se refería, porque Moisés es el que al final recopila el libro de Génesis después del Sinaí o en el Sinaí. Seguramente él pudo explicarles cuál lugar se refería, y nosotros vamos a regresar a este punto, pero quiero dejarlo ahí porque el resto de la enseñanza nos hace pensar que solo puede ser un lugar.
La segunda cosa que quiero decir con respecto a este versículo es que Jacob toma de las piedras, no dice cuántas piedras, pero es un plural. Él tomó piedras. Pero imagínese usted cómo puede uno dormir con piedras o aunque sea una gran piedra como almohada. A menos que, bueno, no lo sé si alguna vez uno puede llegarse a acostumbrar a esto. Pero lo que sí podemos entender es que acá hay algo extraño. Más adelante dice que la piedra que había tomado, esa piedra, él hizo algo con ella, la puso de señal o algo así. Aquí son piedras. Entonces muchas personas pueden pensar o la escritura deja un lugar, no lo dice la escritura, pero nos deja la capacidad de inferir que o Dios le acomodó las piedras para que estas y se las hizo para que funcionaran como almohada. Algunos otros dicen que estas piedras se pusieron alrededor de él, él las puso alrededor de él y tomó una por almohada para protegerse de animales. Lo que haya sido es que sabemos que hay una nota aquí en donde Dios hace algo por él y le da una especie de comodidad y de milagro. Versículo 12. Y tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Comentamos que Dios habla por medio de sueños, pero este sueño, por estar escrito, es sin lugar a duda uno de los sueños más importantes que podamos comentar. En primer lugar, había una escalera. En hebreo, no así en castellano, la palabra escalera es masculina, es un sustantivo masculino. Para entenderlo en castellano sería como que dijéramos el escalero, pero en castellano pues es femenina la palabra, sin embargo en hebreo es masculino. Esta escalera estaba plantada en la tierra. Y la tierra representa aquí el mundo físico, representa el realm espiritual, el realm físico, donde nosotros nos movemos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos y, muy importante, todo lo que se puede corromper, todo lo corruptible. Decirlo de alguna manera, eso es lo que representa el que la escalera esté apoyada en la tierra. Pero dice que alcanzaba hasta los cielos. Y lo que nos quiere decir es que este es un puente entre lo incorruptible, el mundo de Dios, el estado de Dios, el estado incorruptible de las cosas y lo corruptible de la tierra. Y luego también comentamos que habían ángeles. Y esta es una palabra que quizás debamos de empezar a desglosar, porque cuando hablamos de ángeles, cada uno de nosotros puede tener una idea distinta de qué son los ángeles. Algunos los ven con arpitas en los cielos, bonitos, etcétera, etcétera. Pero queremos decir que la palabra no significa uno de esos seres, sino la palabra ángel en hebreo es malach en plural, melachim en plural, melachim, malach en singular, y lo que quiere decir es literalmente es mensajero. Muchas veces la Biblia le da el nombre de malach a un hombre incluso porque porta un mensaje de Dios. Entonces decimos que malach es todo aquello que porta un mensaje de Dios y que comunica una enseñanza. De aquí que una piedra puede ser un malach. Si, por ejemplo, la piedra que tiró David a Goliat, esa era un malach porque portaba un mensaje de Dios de destrucción para el hombre. Ahora, sí hay seres espirituales que se les conoce como ángeles, se les ha traducido como ángeles,
Pero no nos confundamos con la mitología griega, que los ve como incorpóreos, que los ve como gaseosos, que los ve... No, los melahim del Señor, los mensajeros del Señor, para irme apartando de lo que podría significar o el bagaje idiomático que pudiera tener la palabra ángel. Los mensajeros del Señor son seres espirituales corpóreos, tienen un cuerpo espiritual, pero ellos tienen acceso al mundo físico. Por ejemplo, dos ángeles, dos melahim, dos mensajeros, hicieron llover azufre o fuego sobre Sodoma, Gomorra y algunas otras ciudades, justo aquí en el libro de Génesis. Esto no lo podrían hacer seres que no tuvieran acceso al mundo físico. Entonces decimos acá que son mensajeros de Dios que tienen la capacidad de llevar la palabra de Dios para que se cumpla. En este caso que mencioné, Dios quería de alguna manera destruir Sodoma y Gomorra y les envió a hacer esto. Y vemos que en su interacción con Abraham, ellos comen con Abraham, ellos participan de la comida, ellos, bueno, dos de ellos, ¿verdad? Uno no, pero lo que vemos es que son seres visibles. La Biblia les llama Ish, o sea, varón. Entonces, creo que tenemos que irlos interpretando así. Ellos traen un mensaje de Dios, pero también traen delegada la autoridad para hacer lo que necesiten hacer con tal de la palabra de Dios se lleve a cabo. Es más, incluso el escritor de Hebreos agrega un valioso dato informativo cuando en el último versículo del capítulo 1 nos enseña que son enviados, son poderes ministradores al servicio de los herederos de la salvación, es decir, de nosotros. Ahora, nosotros no tenemos la autoridad de mandar ángeles, de llamar ángeles, de decirle a los mensajeros que vengan, porque nosotros no tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad de Dios. El poder no nos es inherente a nosotros. El poder es inherente a Dios y Él puede hacer lo que está en su voluntad. Nosotros lo que tenemos o se nos ha delegado es autoridad para usar el poder de Dios. Entonces no le oramos o no le hablamos a los ángeles, sino que nosotros le oramos y le pedimos a nuestro buen Dios y Él es el que se encargará de enviar lo que esté en su voluntad. Entonces, eso es el segundo tema que yo quería mencionar, los melahim o los mensajeros del Señor. Y el tercer punto de este mismo versículo, para poderlo interpretar bien, es la palabra Dios. La palabra Dios. ¿Y qué es la palabra Dios? Es la palabra Elohim. Y cuando se refiere a Dios, porque algunas otras veces no se refiere a Dios en la Escritura, pero cuando se refiere a Dios, nosotros tenemos que conectar inmediatamente que está hablando del conjunto de atributos de del Rey de Reyes, del Señor de Señores. O sea, la plenitud. Elohim quiere decir la plenitud, o Dios, lo que traducen como Dios muchas veces quiere decir la plenitud de los atributos de Dios, que es como Él creó los cielos y la tierra, pero con el agregado de que representan esta plenitud de esos atributos, representada especialmente en el atributo del amor, es decir, que en la cima de la escalera, en el mundo espiritual, en lo incorruptible, se encuentra Dios con su atributo especialmente, todos sus atributos, pero especialmente el atributo del amor. Y ese amor es el que va a ejercer una conexión, entre
lo incorruptible del cielo y lo corruptible de la tierra. Esto trasciende lo físico. Cuando yo digo cielo, no me refiero al mundo, ni siquiera a los planetas, no me refiero al cielo que vemos, sino me refiero al mundo espiritual donde Dios habita. Y lo que Dios está anunciando es que hay o habrá o empezará a haber una conexión entre el mundo corruptible y el mundo incorruptible, organizada por la plenitud de los atributos de Dios, pero especialmente por el amor. Y que en esa conexión Dios va a empezar a enviar mensajeros que van a bajar y bajarán con mensajes de Dios, pero también subían estos mensajeros, muchos de lo que vemos acá. Y entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues tenemos que ver que la Escritura, a partir de ahí, Dios usará mensajeros, algunos, por ejemplo, los ángeles que bajaron con Moisés para entregarle la ley del Señor, con Josué, con David, con los profetas, con los reyes y con todo lo que quedó escrito. La entrega de la revelación que se fue dando progresivamente y que generaba un puente entre el mundo incorruptible, entre lo alto del mundo incorruptible y lo físico, con el propósito de preparar el camino para que un día Dios mismo hiciera ese viaje. Y el hecho de que suben tiene que ver con que desde acá de la tierra nosotros, por medio de nuestras oraciones y por medio de nuestra obediencia a los mandamientos del Señor, también podemos elevar mensajes hacia el cielo. Si lo tomamos así, el versículo 13 cobra mucha congruencia. Acompáñeme a leer, por favor. Dice así: el Señor estaba de pie junto a él, dice esta versión, y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, el Señor, y aquí ya no es el nombre de Elohim, ahora está hablando un atributo distinto, y este atributo no es otra cosa más que el atributo de la justicia, lo que se conoce como el nombre impronunciable, el nombre del Yud Hei Vav Hei o YHWH, que algunas personas pronuncian, o algunas traducciones, dicen Jehová. Algunas otras dicen Yahweh, que no están del todo tan correctas, especialmente la de Yahweh, sino que se lo han imaginado, pero que lo que necesitamos entender y conectar es que no tiene una pronunciación, no tenemos la pronunciación, nadie la tiene, por mucho que quisieran decirla, y que este nombre representa el nombre del juicio. En los estudiosos de Israel se ha considerado, o se le llama a este nombre como Adonai. Adonai, cuando se quieren referir a este nombre, porque no tiene pronunciación, se le dice a Adonai. Entonces, lo que leemos e interpretamos dice que el Señor, o sea, Adonai, Señor traduce también la Biblia de las Américas, quizás es una mejor traducción, estaba de pie junto a él, pero no está de pie junto a Jacob, está de pie junto a la escalera, porque la escalera es masculino, al medio que iba a venir, y dijo: yo soy el atributo del juicio, el Dios de tu padre. Y aquí ya dice Elohei. ¿Y qué es Elohei? Elohei es la palabra que traduce la divinidad de, el Dios de. El Dios de, no estamos hablando de la plenitud de atributos, sino estamos hablando de la palabra Eloa o Eloha, dicen algunos, y que se refiere casi como que al nombre propio de la deidad, o sea, o quizás al sustantivo Dios, como mejor lo podríamos nosotros captar. Entonces está diciendo: yo, el atributo de justicia, el Dios de tu padre y el Dios de Isaac,
yo soy, dice, perdón, no había leído esa parte, yo soy. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que si Él viene, porque aquí está arriba junto a la escalera, si Él viene con el atributo de la justicia, con la santidad, debido a nuestro pecado, debido a nuestra falta de santidad, no haría otra cosa más que consumirnos. Por eso la escalera la está organizando, la está enviando a los mensajeros el atributo del amor, porque Él va a venir primero en su atributo de amor, pero cuando regrese después, un día Él va a venir, Él va a regresar, pero con su atributo de justicia, su atributo de santidad. Eso le está diciendo a Él. Muy bien. La escalera entonces es un mensaje de la venida de Jesús, es un mensaje de la venida del Mesías, lo que nos lleva ahora entonces a recordarnos de un tema que tenemos pendiente, y este es el lugar. ¿Se acuerda que yo le había dicho que lo iba a decir con más detenimiento? ¿Por qué nosotros entonces decimos que la escalera tiene que ver con la venida del Mesías? Bueno, en primer lugar, por la parte de los atributos del Señor. En segundo lugar, los atributos de Dios, perdón, la palabra Elohim. En segundo lugar, porque el que está en los cielos, el que se queda en los cielos y que no tiene que ver con escalera es Adonai, ¿verdad? Que la justicia y el amor tienen que cumplir sus propósitos. Pero en tercer lugar, por lo que vamos a mencionar acá, el lugar. Hay una referencia al lugar que ya se ha dado en la Escritura. Y esta referencia es cuando Abraham e Isaac van hacia el sacrificio de Isaac. Cuando Dios le ha pedido a Abraham que le sacrifique a su hijo, y aquí va Isaac ahora con Abraham, dice el versículo 4 del capítulo 22. Al tercer día de camino, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuál es el lugar? Ese sí lo sabemos. Sabemos que se refiere a Moría o Moria. El monte Moria le llaman algunos. Ahora, el monte Moria no es una montaña como tal. Es una cadena de montañas que rodea Jerusalén. Una de esas montañas, de la cadena montañosa, Moría, se llamaba o se llegó a llamar Gulgalta en arameo, Gólgota en castellano, y es el lugar donde Dios mismo fue levantado en un madero entregando su vida por usted y por mí. Eso es maravilloso. Por eso nosotros decimos con mucha gratitud y con mucha alegría, decimos que tiene que ver con la venida del Mesías, porque fue el lugar, fue en el lugar donde Él iba a dar su vida, fue donde Él se reveló a Jacob y le dijo: voy a empezar a enviar mensajeros, y ya de ahí establece: la tierra donde estás será para tu descendencia, que es un enunciado un poquito aparte de lo que veníamos comentando, pero que está en el mismo versículo, pero que también puede leerse de otra manera. Dice: la tierra donde estás acostado, a ti la daré por tu simiente. Y sabemos que la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob solo es una, es Cristo Jesús. Y entonces entendemos que la tierra, el derecho, a causa de la simiente que fue Cristo Jesús, como lo enseña el Evangelio, es que nosotros tendremos acceso a la salvación y de alguna manera los descendientes físicos de Abraham a la tierra que está allá en el Medio Oriente, pero en lo que respecta a nosotros, más que nada a la salvación. Muy bien, vamos a dejarlo acá porque me extendí un poquito más de lo que quería hoy, pero espero que esos estudios le estén bendiciendo, espero que usted pueda estudiar, que pueda seguir aprendiendo con nosotros, que sepa que estamos para servirle y que
A las 4 de la tarde también el día de hoy compartiremos un estudio muy interesante del Evangelio de Marcos. Invitarlos también a que visiten nuestra videoteca que empezamos o que hemos ido confeccionando, voy a llamarle, a partir de los años, a lo largo de los años, perdón. Oro. Gracias, mi buen Dios, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que nos das. Gracias por haber venido a dar tu vida por nosotros, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Dios, el único Dios que hay. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, lo espero la próxima semana.